tardes de viernes y en este culto, antes de empezar con la alabanza, quería leer un versículo que estaba en mi corazón y en mi mente, que dice: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y esta última parte me gusta mucho, y es de lo que queremos cantar en este momento, de que Dios nos ama y nos corrige como somos sus hijos, pero que aun cuando fallamos y aun cuando metemos la pata, Él sigue siendo fiel. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si soy fuerte, si estoy débil, Dios me ama. Soy débil y si he caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, siempre los brazos abiertos, espera por mí. No siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si soy fuerte, si estoy en pie, Dios me ama. Si soy débil y si he caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, siempre con brazos abiertos, espera por mí. Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, siempre con brazos abiertos, espera por mí. Siempre con brazos abiertos, espera por mí. Siempre con brazos abiertos, espera por mí.
el cielo lo imploró, el Hijo descendió sin guerras, la guerra en el cielo, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el destino vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está, por siempre a él la gloria es, por siempre a él exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está, por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Señor, tú por siempre serás exaltado. Toda la gloria y toda la honra sea
ti, Jesús, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Toda la gloria, todo el imperio, todo el poder sean para ti, Jesús, porque no hay otro nombre, Señor, no hay nadie como tú. Rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, oh Dios, de gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Sepan que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, oh Dios, de gloria, transformado soy por tu Espíritu. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, oh Dios, de gloria, transformado soy. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos.
Muy bien, hola a todos de nuevo en esta segunda sesión de Tiempos y Sazones de la Última Hora. Y con nosotros, claro que sí, Fernando Ramírez, el pastor Fernando Ramírez de la Iglesia La Roca de Ciudad Real. Fernando, te tengo que decir que al final tu teología me convenció y te tengo que acompañar con el café. Así que chin chin con el café, es exactamente, ¿sí? Al final sin café. Así que, es imposible agradar a Dios. Exactamente. Así que me convenciste y hoy estamos juntos. Qué bueno. Un buen café. Pues Fernando, por ir adentrándonos, en la sesión anterior estuvimos hablando, comenzamos por la pregunta de los discípulos y cómo todas las generaciones se hacen esas preguntas. Estuvimos hablando de lo externo, del cronos, estuvimos hablando del tiempo, estuvimos hablando de señales, etcétera, etcétera, y terminamos la sesión hablando del hombre, el hombre de este último tiempo, de esta última hora, y con las escrituras, tanto de Pablo a Romanos como a Timoteo, vimos cómo era el hombre de esta última hora. Comentamos amadores de sí mismo, comentamos de esa transgresión que lo fue llevando a degenerarse, a dejar a Dios de espalda totalmente, ir torciéndose, que es lo que significa perverso, torcido, ¿sí? Y eso, pues al final lleva a unas consecuencias, y esas consecuencias es lo que creo que este programa podíamos tocar, porque esas consecuencias es, como dijimos en el programa anterior, lo que va a llevar a esta sociedad, lo que va a llevar esta dinámica a lo que estamos hablando sobre ese nuevo orden mundial que entrará. Porque esa forma, ese hombre que nos ha llegado a nuestros días, ha influido de manera negativa en lo natural, en la naturaleza, ¿sí? Ha influido en lo social, ha influido en lo moral y ha influido en lo espiritual. Y vamos a dar, si te parece bien, una panorámica a todo esto. Entonces, se nos habla que la panorámica bíblica con respecto a la última hora, este hombre ha afectado, esta forma de ser, este hombre que nos ha llegado, ha afectado a la naturaleza, ¿sí? Porque muchas veces creemos que es solamente a nivel espiritual, pero no, eso afecta a todos los niveles. ¿Qué podemos hablar, Fernando? Algo tan evidente con cambios climáticos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hablar al respecto? Claro, pues bueno, de nuevo, gracias por este espacio y gracias por este tiempo y saludos a todos los que nos están viendo. Sí que es cierto, el programa anterior veíamos el perfil de hombre ya anticipado y ya profetizado por la Biblia, que será protagonista en estos últimos y postreros tiempos y especialmente en esta última hora. Y veíamos cómo eran estos hombres. Lo podríamos definir un hombre sin Dios, sí. Un hombre que ha sacado a Dios y lo está haciendo ahora de una manera violenta, lo está haciendo de una manera agresiva, incluso de una manera grosera. Y todo eso grotesca. Sí, grosera, grotesca, violenta, agresiva, ¿no? Y todo eso, bueno, pues entendemos que irá a más y tendremos ocasiones, ¿no? Ocasión, mejor dicho, en los próximos programas para irlo desarrollando. Pero básicamente el hombre descrito en la Escritura es un hombre sin Dios. Un hombre, decías tú muy bien en el programa anterior, un hombre lleno de pecado. Ese hombre sin Dios que ha dejado y ha sacado a Dios de su vida de esta manera, como describíamos antes, obviamente ha roto todos los parámetros y todos los límites que Dios había establecido desde un punto de vista creacional en la naturaleza, y vemos cómo Dios es el Dios de la creación, y Dios nos ha dicho desde Génesis que nosotros debemos cuidar y sojuzgar y administrar bien la creación. Ese es uno de los mandamientos fundacionales, primarios, principales que el hombre, Adán y Eva, recibieron. Nosotros deberíamos enseñorearnos en el sentido de sojuzgar y ser buenos, exactamente, buenos administradores de lo que se nos ha sido confiado desde el principio.
Y es una pena que el mensaje o el discurso ecologista se nos haya robado a la Iglesia, a los creyentes, porque nosotros los creyentes somos los que debemos y podemos tener el mejor mensaje ecologista. Somos los que deberíamos y podemos cuidar y administrar esta creación porque entendemos que no es nuestra, entendemos que es justamente eso, una creación de parte de Dios. ¿Y por qué esto es importante desde el punto de vista escatológico? Bueno, pues porque desde el punto de vista de los últimos tiempos vemos también que la propia naturaleza será redimida. ¿Recuerdas, sí, Miguel? Lo hablábamos y yo creo que muchos lo recordarán, lo que dice en Romanos 8, cuando dice, el apóstol Pablo dice que la propia creación gime. Está doliéndose y que gime y que anhela esa manifestación de los hijos de Dios. Bueno, Fernando, la palabra de Dios, disculpa que te corte, la palabra de Dios nos habla de cielos nuevos, pero de tierra nueva. Ahí va, correcto. Entonces, igual que hay una redención para el hombre, que incluirá el aspecto físico del hombre, no se nos olvide que nuestro espíritu sí ha sido salvado, justificado, nuestra alma, emociones, pensamientos, carácter, personalidad está siendo salvada, santificada, pero nuestro cuerpo, transformada, nuestro cuerpo físico, algún día será glorificado, será también transformado. Ajá. Bueno, la redención también incluye a la tierra y será redimida y será glorificada y será renovada y habrá, como bien decías y apuntabas antes tú, pues ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Así que vemos que desgraciadamente este hombre sin Dios también está abusando y mal administrando todo lo que es la creación. Así que en cuanto a todo este asunto, el propio planeta, la propia naturaleza está llegando a su fin. Se nos habla de que un mundo y una economía sostenible, ese es el mensaje que se está transmitiendo. ¿Por qué? Porque esto es insostenible. Ya en Mateo 24 ya Cristo hablaría justamente de todas estas pestes y todas estas enfermedades, hablaría también de todos estos cambios climáticos y todas estas cosas que hoy estamos viviendo. Exactamente. Claro, sí. Todas estas cosas que hoy estamos viendo, que están llegando a ese punto insostenible, pues habla de que el pecado del hombre ha alcanzado a la naturaleza en cuanto a la climatología, pero también en cuanto a estas enfermedades y en cuanto a todas estas cosas que hoy estamos viendo. Una de las conclusiones que sacamos de esta pandemia, del COVID-19 y del confinamiento, es que la naturaleza ha respirado. En cuanto el hombre ha descansado su mal uso y su abuso, la naturaleza ha respirado. Y yo creo que esa es la prueba más evidente de cómo el hombre ha transgredido esos mandamientos y esos principios de Dios en cuanto a la naturaleza y nos está afectando. Y sería bueno terminar esta pregunta con el apunte de que como cristianos estamos llamados a ser buenos administradores. Hoy se podría entender más como ecologistas, ¿no? Claro, o sea, debemos. Ese mensaje es nuestro. El mensaje del ecologista es nuestro, es de la Iglesia. Bueno, el arcoíris del diluvio nos lo robaron hace ya mucho tiempo y no paran de robarnos cosas. Claro, exactamente. Claro. Pero es verdad que como cristianos debemos de mirar por la naturaleza, claro que sí. Y en cuanto a la sociedad, yo creo que la paradoja que existe que una sociedad cada vez más intercomunicada a nivel global, o sea, hoy yo puedo estar hablando contigo de esta forma, estamos a más de 600 kilómetros, pero lo mismo podríamos estar haciendo con alguien que está en China, en Estados Unidos. Y sin embargo, con todos estos avances, el hombre, la sociedad cada vez es menos social, valga la redundancia, ¿sí? Cada vez más huraño, más ermitaño, cada vez se va dando más el ermitaño digital, que vía redes sí, pero luego socialmente ha degradado mucho lo que es la vida social, el contacto social, las relaciones humanas. ¿Qué podemos decir al respecto?
describíamos ese perfil ya de nuevo anticipado y profetizado en las Escrituras de ese hombre amador de sí mismo, egoísta, fratricida, parricida, homicida. Solamente un apunte teológico también. El primer pecado separó a Dios, o mejor dicho, separó al hombre de Dios. Y el primer pecado fuera del Edén, o el segundo pecado registrado en la Escritura, pero que también es el primer pecado fuera del Edén, es el pecado de homicidio, en este caso de Caín, matando y asesinando a su hermano Abel. Y el segundo pecado lo que hace es que nos separa al hombre del hombre, al hombre de su propio hermano. Y eso es lo que está ocurriendo, y es el perfil en estos últimos tiempos. Y es cierto, tú lo decías, si vemos un poco las estadísticas, hoy más que nunca, este egoísmo, estar centrado en uno mismo. Hoy más que nunca los niveles, los índices, los números de depresión, de suicidio, de ansiedades, de enfermedad asociada al estrés, a la ansiedad, es la enfermedad y es la pandemia de este tercer milenio, y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque aun cuando el hombre está aparentemente y entre comillas conectado y en las redes sociales, pero no deja de estar en su habitación, no deja de estar en su dispositivo móvil, no deja de estar aislado. Lo vemos. Yo ayer veía, me lo enviaba un amigo y un compañero, un maestro también de la facultad. Estaban todos sus sobrinos nietos, él ya es abuelo, y estaban allí todos sus nietos y los primos, estaban allí. Había como 8 o 10 adolescentes, todos en un círculo, pero cada uno estaba con sus ojos clavados y fijados en sus dispositivos móviles, no interactuaban, no hablaban, no socializaban, estaban totalmente aislados y metidos. Es lo que estamos viviendo. Claro. Entonces, a nivel social, debemos de tener en cuenta que la Biblia, la antropología bíblica, define al hombre como un hombre y un ser mucho más relacional que racional. Sí. Toda una persona la puedes dejar sin educación y puede seguir, y tal vez puede ser una persona humilde, sin educación, pero va a salir adelante. Pero a una persona las dejas sin relación, sin el afecto de las personas, sin el afecto de su familia, y se vuelve loca. Y directamente no siguen adelante. Y ha habido experimentos a lo largo de la historia trágicos, grotescos, vamos, que no merecen ni la pena mencionarlos, de dejar a bebés sin la atención y sin la relación de la madre, y ese bebé muere a los pocos días. Sí, esos experimentos. Bueno, es lo que te habla, o sea, tal como se terminó el anterior programa con esas citas, porque dice amadores de sí mismo y sin afecto natural. Hoy, por ejemplo, los animales están tomando un protagonismo, que hay gente que ama mucho más al perro que a una persona. El otro día concretamente, mi esposa, que le gusta mucho el evangelismo y hablar con la gente, pues me contaba cómo hablando con una mujer, para esa mujer era mucho más importante los perros, los animales, estaban mejor preparados que las personas. Digo, ¿hasta dónde estamos llegando en este nivel? Y es como consecuencia de ese hombre de pecado. Sí, ese lo decíamos, el programa anterior también lo retomamos y lo ampliamos. Romanos 1 dice que adorarán y le darán lugar a la creación, y ahí entramos en esta adoración e idolatría que hay incluso por la naturaleza y por los animales, al grado que al hombre se está rebajando a la altura y al nivel de los animales, y a los animales, si lo estamos viendo, se le está elevando y se está humanizando a los animales y a la creación, se le está dando derechos, se habla de los derechos de los animales. Ahora, eso es una barbaridad desde el punto de vista de la lógica y desde el punto de vista del sentido común. ¿Por qué? Y lo resumo básicamente, porque para otorgar a alguien derechos, para que alguien pueda recibir derechos, también debe recibir responsabilidades y ejercer responsabilidades. Entonces, si alguien tiene un derecho, también tiene una responsabilidad. Un animal no puede tener derechos.
porque no puede ejercer responsabilidades. Eso, discúlpame, eso no significa que se trate mal al animal. No. La Biblia nos habla en Proverbios de tratar bien, dice, claro, trata bien a la bestia, tratar bien al buey, o sea, tratar bien, correcto, a los animales, pero no irnos, efectivamente, irnos porque ya... No tienen responsabilidades. Entonces eso, desde el punto de vista de la filosofía, de la lógica, del derecho y del sentido común, es una aberración. Es así. Entonces, en la sociedad, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues naciones enfrentadas, hoy lo estamos viendo, el propio hombre enfrentado con el propio hombre por cuestiones de raza, por cuestiones de ideología, por cuestiones de género. Entonces, si vemos todo esto, ¿vale?, describe muy bien lo que Jesús dijo en Mateo 24, de que el hombre se levantará contra hombre, nación contra nación. Describe muy bien lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3 y el capítulo 4, y vemos cómo pues, se han roto todos estos límites a nivel social, y lo vemos que hay un enfrentamiento, hay una polarización brutal y cada vez más agresiva, una hipersensibilidad, ¿de acuerdo? Sí. En estos tiempos. Y todo esto es la antesala para que al final se cree un caos tan grande, una confusión tan grande, que tenga que haber un gobierno que se establezca con una fuerza, con un poder, con una tiranía, y todo esto va a ir enfocándonos hacia ese nuevo orden mundial que nos va a tener a todos controlados bajo unos mismos criterios y bajo unos mismos principios, incluso de comportamiento y de la ética. Sí, a unos niveles que no llegamos a entender a los niveles que va llegando, porque están empezando desde los niños, alineando a los niños de tal manera, ¿sí?, que harán lo que diga ese nuevo orden mundial, ese gobierno. Bueno, esa es la lucha por el poder que siempre ha tenido el hombre desde que sale del Edén. Así que hemos hablado del tema de la naturaleza, las consecuencias de la naturaleza, las consecuencias en lo social, en nuestras relaciones, pero ¿y en lo moral? Porque también somos seres morales. ¿Y en lo moral? Pues veíamos en Isaías, el programa anterior, Isaías 5, que este hombre sin Dios, ¿no?, lleno de pecado, claro, ha dejado todo lo que es esas referencias, esos valores objetivos, absolutos. Ha perdido los referentes. Claro, ha caído en ese relativismo, en la tiranía de ese relativismo moral en lo que todo vale y todo se tiene que tolerar y todo se tiene que aceptar, ¿no? Es lo que veíamos, esa es la consecuencia del humanismo, del racionalismo, del romanticismo, ahora del existencialismo, de ese postmodernismo en lo que ahora ya todo es relativo y todo vale, y ya ni siquiera postmodernismo, sino modernidad líquida, que sí, todo depende de la percepción que cada uno tenga. Y el sentimiento de sí mismo. Exactamente, el sentimiento, claro, que en esa frase tan conocida que hoy se da, tú puedes hacer lo que te dé la gana mientras no toques lo mío. Claro. Entonces claro, son pequeñas islas entre todos, y esa sociedad líquida a la que hemos llegado. Siento que soy esto y esto es lo que me tienes que respetar, porque como esto es lo que siento, ¿sí? Por encima del bien social, por encima del bien social. Fíjate, estaba pensando y me venía a la mente, pensando en esta filosofía que es la que mueve, y en esta ética existencialista, postmodernista, pensando en uno de los padres y fundadores de la filosofía, como fue Nietzsche, uno de los iniciadores del existencialismo. Él dijo, hablábamos de Dios ha muerto, pero él dice esta frase: no existen fenómenos morales, solamente existen interpretaciones morales de los fenómenos. Ahora, ¿qué nos está diciendo Nietzsche con esta postura? Que no existe objetivamente hablando lo que está bien y lo que está mal. No hay un fenómeno moral en sí mismo. Simplemente hay una interpretación personal, subjetiva, de ese mismo fenómeno. A ti te puede parecer mal, pero a mí me puede parecer bien y nos tenemos que aguantar. Bueno, eso nos lleva a un relativismo, ¿de acuerdo?, en lo que todo vale y al final todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. Nos lleva al caos, nos lleva a la confusión y nos lleva a decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y se nos llega a decir que el aborto es bueno y que es saludable y que la eutanasia es bueno y que es correcto. Yo he leído autores, Miguel, permítame que los cite, que dicen que es... desde el punto de vista de la moral es indigno
es moralmente indigno permitir que un anciano sufra en una cama y no quitarle la vida. Cuando lo indigno es quitarle la vida a una persona y no cuidarlo por unos intereses económicos o por unos intereses de una agenda globalista, lo indigno es deshacernos de aquellos que no se pueden valer por sí mismos y no cuidarlos dignamente. Entonces abogan por la muerte. Hay una cultura de la muerte, tanto desde el principio en el aborto como desde el final en la eutanasia. Pero hay una cultura de la muerte en cuanto a la familia, en cuanto a lo que es el matrimonio, en cuanto a lo que es el género, en cuanto a lo que es la identidad, en cuanto a lo que es esas relaciones sexuales. Y se está diciendo que todas esas cosas que destruyen, que están matando la identidad del hombre, y esa identidad antropológica, esa esencia, esa naturaleza, pues a todo eso malo, pues se le está llamando bueno. El laicismo, por ejemplo, nuestra Constitución en España es aconfesional, pero el laicismo queda definido, tú lo buscas la definición, y queda como la doctrina, como una corriente doctrinal de pensamiento en la que se busca sacar, excluir, quitar a Dios de todos los estamentos, tanto de lo público como de lo privado. Dios tiene que desaparecer. Eso es una corriente, por eso se está adoctrinando, por eso se está regulando, por eso se está promulgando desde el Parlamento y desde las leyes, ¿de acuerdo? O desde la esfera legislativa para sacar, porque no se nos olvide, es una religión. El laicismo es una religión. Y que todo eso afecta, fíjate, afecta moral. Ese es el primer apunte. Y dos, para hilarlo, si desde el punto de vista de la naturaleza, ya la naturaleza está gimiendo y nos anticipa que la naturaleza ya no pueda más, por eso apunta a que en los últimos tiempos ya están muy cercanos, la naturaleza, con todos estos cambios climáticos, la sociedad se va a sumir en un caos en la sociedad tan grande que se va a requerir el que se levante a alguien, una figura de paz, un gobierno para que legisle en medio de tantísimos problemas y demás. Eso lo va a demandar. Pues desde el punto de vista moral, entonces lo mismo. Se va a decir, y hay una agenda globalista en la que ya se está adoctrinando y se le está diciendo a la gente lo que tiene que enseñar a sus hijos. Se están violando también esos derechos fundamentales de los padres respecto a la educación. El gobierno, desgraciadamente, está usurpando ciertos papeles que no le pertenecen y que no son suyos. Y en este caso los hijos el no gobierno, son de los padres, ¿no? Claro, el gobierno debe ser un gestor público al servicio de la ciudadanía y de la sociedad, no al revés. Ahora el gobierno está dictando y se está sirviendo de la ciudadanía y está poniéndose por encima y diciendo lo que la ciudadanía debe pensar y debe decir, debe opinar, y todo esto en los valores también, en los valores sociales, éticos, y morales. y demás. Hay una agenda. Sí. O sea, que en vez de ir avanzando, vamos regresando. O sea, vamos regresando a las dictaduras, porque son dictaduras asolapadas. Y sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a la siguiente pregunta. Y es que aquí en España, aunque nuestra Constitución se dice aconfesional, o sea, que no pertenece a ninguna confesión, confesión religiosa, como diciendo no tiene por qué ser católica como otras constituciones, ¿verdad?, anteriores decían. Sin embargo, se ha pasado de una manera solapada, aunque no esté registrado de manera escritural, a lo que es el laicismo. Un estado laico. Exactamente. Correcto. A confesionales, ninguna confesión tiene primacía sobre la otra. Pero laico se convierte en saca Dios, una auténtica religión. O sea, este es nuestro sistema de pensamiento, y tanto en el Ministerio de Educación como en los distintos ministerios sociales, etcétera, etcétera, se saca todo lo que tenga que ver con principio cristiano, ¿sí? Y se pone ese principio o esos fundamentos laicos que son tan peligrosos. Y para ir terminando, sí, dime. No, y hacia eso vamos. Sí. Hay una agenda mundial donde cada vez más avanzada, cada vez más avanzada. La lucha de hoy, aparte de una lucha de armamento bélico y demás, la lucha es una lucha de ideas.
Sí, es una lucha ideológica. Se nos quieren imponer ciertos valores. Todo esto va a derivar, es una agenda mundial que ya todo es la antesala de este gobierno que quiere regir, y al final los cristianos terminaremos siendo como los antisistemas, los fanáticos, los integristas, exactamente. Correctamente, porque no nos dejaremos marcar, ¿de acuerdo?, con todo ese gobierno, o nos levantaremos y diremos nuestra conciencia delante de Dios y delante de nosotros mismos, pues no nos permite no abrazar, claro, estar matando a niños ideas, o ancianos, o esta ideología en cuanto a la sexualidad, al género y demás. De ahí un apunte, aunque ya abordaremos en otros programas, de ahí un apunte de que los tiempos se van a poner cada vez peor. O sea, esas doctrinas, esas predicaciones de que todo esto es transitorio, pero que tú eres un hijo de Dios y tú vas a triunfar, etcétera, etcétera. No, las cosas se van a poner cada vez peor si verdaderamente quieres seguir a Cristo, si verdaderamente quieres vivir conforme los principios del Evangelio. Y por último, hemos hablado, vuelvo a repetir, por recapitular, de naturaleza, de lo social, hemos hablado de lo moral, terminando en esa moral líquida que apuntaste como último, pero y en lo espiritual. Todo ya se puede deducir en el campo espiritual, pero ¿qué concretamente podemos hablar de lo espiritual? Todo este movimiento ecuménico, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos hablar al respecto? Sí, bueno, ya lo hemos, yo creo que lo hemos introducido mucho. En lo espiritual, yo creo que podríamos tomar esta palabra del anticristo. Sí. En Primera de Tesalonicenses, bueno, ya Jesús en Mateo 24 dirá: vendrán falsos cristos. La palabra falso en griego es pseudo-cristo. Sí. Juan nos hablará de estos falsos maestros y de este espíritu del anticristo. Y de los anticristos que ya había. Claro, sí. Y Pablo dirá que este hombre que vive sin Dios, que está lleno de pecado, al final se concretará, dice, y habrá un anticristo. Pero antes de entrar en todo esto, me quiero quedar solamente con la palabra, con el significado, porque el prefijo anti tiene dos acepciones. Sí. Claro, no solamente significa ir en contra de, sino tiene una acepción que es en lugar de usurpar, suplantar, tomar ese lugar en vez de. Entonces, a todo este espíritu, en lo espiritual, el laicismo, es quítate tú para ponerme yo. Es decir, quita al Dios de los cristianos para que yo sea el Dios. Para que yo, el gobierno, esta ideología, a todos estos gobiernos, toda esta agenda, sea la que controla. Entonces, quítate tú, como decía, para ponerme yo. Así que en lo espiritual, sí, por un lado se está vaciando y quitando esas raíces judeo-cristianas, pero se está estableciendo otro tipo de divinidad, de Dios. En este caso, Fernando, disculpa, yo creo que eso es algo muy antiguo. Ya en la persona, el faraón era como el Dios en la tierra. Los emperadores romanos, que por eso vino la persecución a la iglesia, se creían el mismo Domiciano. Estuvimos hablando de esa persecución corta pero intensa a los cristianos que vivían contemporáneos del Apocalipsis, de los tiempos del Apocalipsis, ¿verdad? Él, endiosado, quería ser Dios. Ahora quizás empieza por un estado que quiere ser Dios ideológicamente y en todas las funciones, donde tendrá un representante, ¿no? Correcto, habrá una representación, claro, habrá una figura al frente. Entonces, pero que entendamos que en lo espiritual lo estamos viendo. O sea, esa globalización, esa necesidad, esa agenda mundial de sacar a Dios, de vaciar todo lo que es el hombre, la sociedad, las personas, las familias, todo. Que Dios no esté presente para endiosar a una ideología, a un gobierno y obviamente una persona al frente de todo esto, pues es la antesala, es lo que estamos viviendo y es lo anticipado también y profetizado en la Escritura, ¿no? Sí, y por apuntar a ese respecto, los gobernantes saben, como políticamente se llama, que el hecho religioso es algo que está socialmente establecido. Todas las culturas, el hombre sigue buscando.
El hombre sigue buscando llenar, y luego existen las distintas religiones. Y vemos cómo está avanzando de manera tan acelerada lo que es ese movimiento ecuménico, donde hace poco ha habido una reunión por la fraternidad entre los seres humanos, donde ha habido pues católicos, musulmanes, ortodoxos. Entonces estamos llegando a la idea para de alguna manera controlar también el sistema religioso desde el punto de vista espiritual, a que hay un Dios que es el Dios de todos, que el cual respetamos, pero bueno, tú crees en Mahoma, tú crees en Confucio, tú crees en, ¿verdad?, en Buda, y por supuesto ellos creen en Jesucristo. Y lo que estamos haciendo es quitarle toda la divinidad y toda la deidad a Jesucristo. Jesucristo será uno más, claro, será un profeta más, es uno más, y esa es algo que el cristiano debe estar avisado en ese sentido. O sea que espiritualmente ellos impondrán también en su sistema de pensamiento una ideología en cuanto a la religión. Los que no queramos estar bajo esa ideología, pues no queramos asumir esa marca, entonces nos van a perseguir y no vamos a poder formar parte de ese sistema porque somos los fanáticos, porque somos los... y nos perseguirán. Pero tú bien lo has dicho, esto es algo que siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la Iglesia. Así que en cuanto a lo espiritual, vemos por un lado que se está reemplazando al Dios de la Biblia por todo este sistema laico, y como bien tú apuntabas, en lo espiritual vemos que hay movimiento de globalización también, de ecumenismo, en el que todas las religiones se hermanarán para tener ese control y para tener esa unidad también pues, a nivel mundial, y no haya tampoco esos enfrentamientos, ¿no? Sí, pero Fernando, yo entiendo que más que unidad es uniformidad. O sea, es una unidad aparente, pero que en realidad es uniformar a todos según ese sistema de pensamiento. Porque para ir cerrando todo lo que hemos estado hablando en cuanto a naturaleza, social, moral y espiritualmente, ¿cómo se va a unir? ¿Qué es lo que va a provocar esta uniformidad, unidad, por llamarlo de alguna manera? Esto creo que va a desembocar en lo que ya hemos estado anticipando, a una globalización y a un sistema que va, de alguna manera, a ese nuevo orden mundial. ¿Qué podemos hablar al respecto? Pues yo creo que esto nos va a servir para poder terminar este programa y dejarlo como en transición para el siguiente y abordarlo. Pero, ¿qué es lo que va a unir? ¿Qué es lo que puede unir a la humanidad? Indudablemente, tiene que ser una tragedia. Cuando uno ve la experiencia y ve la realidad, los triunfos no unen a las personas, los triunfos dividen a las personas entre vencedores y perdedores. Y vencidos. Claro, y vencedores y vencidos. Los triunfos, las cosas buenas no, solo levantan envidias, comparaciones, celos. Lo único que realmente une a la humanidad es la tragedia. Por eso anticipamos que todo esto va a provocar, habrá tal caos a nivel de la naturaleza, a nivel de la sociedad, a nivel de la moral e incluso a nivel de lo religioso, va a haber tal caos y tal enfrentamiento, tal polarización, que se nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día nos pille por sorpresa. Entonces, sabemos que tiene que haber un momento donde llegue ese momento de paz, de esa unidad. Y después vendrá esa calamidad en cuanto al juicio, porque el Señor vendrá. Pero debemos entender qué es lo que va a unir, qué es lo que va a provocar que haya ese pacto mundial. Tiene que ser una catástrofe, tiene que ser una calamidad, tiene que ser algo se tiene que empeorar que demande
que las naciones y que los pueblos se unan. Lo hemos visto, por ejemplo, en el terremoto de Haití. ¿Quién pensaría hace unos años que los ejércitos de Estados Unidos y los ejércitos de Cuba, los cubanos, podrían estar unidos, trabajando hombro con hombro? Bueno, pues eso se logró a través de una tragedia, de un terremoto, en este caso en la isla de Haití. A través de ese terremoto se hermanaron incluso los ejércitos tan opuestos como puede ser el cubano del estadounidense. Y será a través de este empeoramiento que se levantará este nuevo orden que traerá esa paz y que traerá también esa seguridad. Esa seguridad. Y hablando, sí, por darte un apunte, yo creo que esta pandemia de coronavirus ha sido tristemente, aparte de todo lo que ha acarreado, un experimento donde estos que mueven los hilos en la sombra han visto cómo se puede confinar a un mundo entero, cómo se les puede meter al hombre en su casa a un mundo entero y cómo pueden ellos empezar a mediar sistemas y demás a gobernar de alguna manera todo. Muy bien, sí, Fernando. Así es. Yo, por puntualizar y terminar también, si quieres, que lo veremos, pero todo este nuevo orden mundial, igual que hemos dicho que hay una batalla ideológica, de pensamiento, de ideas, hay una batalla de fondo en lo que es seguridad global o libertad individual. Y a través de las tragedias y a través de los problemas, la naturaleza, de la sociedad, de la ética y también de la espiritualidad y metiendo allá las religiones, se va a primar la seguridad global a costa, por encima de y a costa de las libertades individuales. Y la gente, tú lo has dicho, va a estar dispuesta a ceder su libertad individual para que haya una seguridad global. Entonces ahí nosotros vamos a tener una lucha muy fuerte como cristianos, porque al ceder esos derechos y esas libertades, estamos cediendo nuestro derecho, nuestras libertades de pensamiento, de ética, de comportamiento, de creencias también. Y todo eso apunta hacia ese nuevo orden mundial que lo estamos viendo cada vez más y más y más. Y yo creo que en las próximas sesiones lo abordaremos. Más palpable y más real. Es lo que te iba diciendo, porque ya el tiempo aquí se nos está acabando, así que tú que nos estás mirando a través de estos medios, que nos estás siguiendo, te seguimos animando, porque Fernando, esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Te seguimos animando a que sigas, que continúes, no solamente en esta sesión, sino las próximas que vienen, donde a través de ellas, a través de estas charlas, coloquios con el pastor Fernando Ramírez, de la Iglesia La Roca, allí en Ciudad Real, y un servidor, estamos tratando de abordar y de alguna manera estamos queriendo, nuestra intención es dar respuesta a este panorama que estamos viviendo, que este coronavirus, esta situación que estamos viviendo nos ha dado pie, ha despertado en nosotros tantas preguntas a las cuales debemos de atender, estar vigilantes y saber en el tiempo en que estamos viviendo. Si te ha quedado alguna duda, si hay algo que quieras comentar, si tú ves que hay alguna cuestión interesante de tratar, háznosla llegar y nosotros, como bien ha dicho Fernando, en el último programa trataremos de contestarla y arrojar luz sobre ella. Fernando, un abrazo muy grande, saludo a todos nuestros hermanos en La Roca, a tu esposa Liliana, a tus chicos y salud. Ya tu teología ya me convenció, Hasta el próximo día con esta segunda sesión de Tiempos y Sazones de la Última Hora. Dios te bendiga. Un abrazo.